Tiene el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Trabajo, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señor secretario, yo de inicio le voy a decir que no voy a participar en dar una opinión sobre sus aspiraciones políticas. Yo creo que cada quien tiene derecho a aspirar a lo que quiera, siempre y cuando no descuide su trabajo, y tampoco a opinar más allá que eso, pero me parece que no es el objetivo de esta comparecencia. Yo, señor secretario, no sé si traigo muy claras mis temas, pero quiero enfocar esta pregunta en el tema de la concesión de la minera en Cananea, Buenavista del Cobre. Y empezaré primero con las obligaciones de la Secretaría y seré muy puntual. Las obligaciones de la Secretaría que están especificadas en el artículo 53 de la ley minera dice que es obligación de la Secretaría verificar, sobre todo en lo que tiene que ver con seguridad y en lo que tiene que ver con medio ambiente, las empresas mineras. Pero además también dice el artículo 37, si no lo tengo mal ubicado, que en materia de seguridad debe de haber un ingeniero especializado que tendrá que encargarse de verificar de los temas de seguridad en el caso de las mineras. Y la pregunta en específico es, primero, ¿cuándo fue la última inspección que hicieron ustedes a la minera Buenavista del Cobre? ¿Qué fue lo que encontraron? ¿Quién es el ingeniero encargado? Y sobre todo se lo pregunto, y antes de ampliar sobre esta, le voy a pedir que evidentemente usted tiene poco tiempo para contestar y yo mucho tiempo para preguntar, entonces que lo que no alcance a contestar, si me lo pudieran entregar por escrito, se lo agradecería mucho, señor secretario. Específicamente, ¿por qué? Porque no nos queda claro, y esto lo voy a explicar muy rápidamente, cómo la Secretaría de Economía no se dio cuenta que no se cumplían con las normas de seguridad, específicamente en el control del sulfato de cobre, donde aparentemente, según la norma mexicana, 159 de la Semarnat 2011 marca que tenían que haber 2 tinajas de control de residuos, solamente hay una, la segunda está en construcción, lo vimos muy fácilmente nosotros cuando visitamos el área, y los tubos y la instalación de los tubos está a medio terminar. Eso en lo que tiene que ver con las obligaciones de la Secretaría. Vamos al tema de suspensión de actividades, señor secretario. El artículo 43 de la ley minera marca que se suspenderán las actividades cuando se ponga en riesgo no solamente a los trabajadores, sino también a los miembros de la comunidad, o que cuando se causen o puedan causar daño o bienes de interés público o afectados al servicio público o la propiedad privada o la propiedad pública. Yo le pregunto, señor secretario, ¿no es evidente que hay un daño inminente a los sonorenses y no es inminente que hay un daño a la salud y probablemente un daño irreversible a los pozos que están alrededor de la cuenca del río Bacanuchi y Sonora? ¿Y por qué no se han suspendido las actividades y no se ha aplicado la ley en el artículo 43 cuando llevamos ya más de 1 mes y medio de que sucedió esta tragedia? Y en el tema de la cancelación, aquí es donde voy a diferir con mi compañera diputada del PRI que me antecedió en la palabra. Yo simplemente le diría, señor secretario, usted ha dicho con mucha claridad y lo dijo al inicio de este debate sobre remover o no la concesión de Grupo México, que no se podía remover porque no existía un fundamento legal. Yo creo, y usted fue legislador, insisto, un buen legislador, yo creo que usted sabe que la interpretación de la ley debe de ser sistémica. Y el artículo 42, en relación con el artículo 55, marca que no solamente se podrán analizar, y fíjese bien, analizar, remover las concesiones por lo que está específicamente determinado en el artículo 55, sino que el artículo 42 también marca que puede ser
removida por resolución judicial, pero más aún yo me iría al artículo 54, señor secretario, que dice que las infracciones a las disposiciones de la presente ley minera se sancionarán con la cancelación de la concesión o asignaciones mineras o multa. Repito, con la cancelación de la concesión, artículo 54. Y en efecto, en el artículo 55 también dice que se sancionará con la cancelación el no ejecutar y comprobar las obras y trabajos previstos en esta ley en los términos y condiciones que señala la misma y su reglamento. Y aquí muy claramente marca la obligación de la minera Buenavista del Cobre en el artículo 39, si no lo tengo mal ubicado, que dice primero que tenía que era su obligación haber presentado un dictamen de seguridad de riesgos medioambientales, que es obligación del Grupo México respetar el medio ambiente y por último de realizar los trabajos en plena seguridad. Yo creo que estamos hablando en efecto de una gran inversión minera en este país. No soy ingenua, sé que estamos hablando, insisto, del depósito de cobre más grande del mundo, pero me parece que argumentar que no se pueden perder 10,000 trabajos es inadecuado, porque usted como yo sabemos que esos 10,000 trabajos tendrá la obligación el Grupo México de seguir pagando, inclusive en la suspensión de actividades a los trabajadores, primero, y segundo, que en caso de que se remueva la concesión, ustedes tienen la atribución inmediata de volver a asignar esta concesión y que quien venga se garantice que sea una empresa que sí cumpla con la ecología y que sí cumpla con México. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra el señor secretario para la respuesta. Gracias. Sin duda que el inicio de esta situación fue obviamente una situación de emergencia que abocó a todos los actores a actuar de manera inmediata. Hubo en el inicio del proceso declaraciones inadmisibles por parte de la empresa que fueron inmediatamente rebatidas y puestas en contexto por parte de la autoridad. Se hizo una visita, la visita inmediata fue el 12 de agosto, en la cual se establecieron conjuntamente con la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría del Trabajo, de acuerdo a la misma cita que usted hace, diputada, sobre el artículo 43, fracción primera, las inspecciones son conjuntas, los que determinan la posibilidad para establecer los elementos para cierre temporal es la Profepa y Cofepris, las que determinan. La Secretaría de Economía acata e inmediatamente se ajusta a las determinaciones de estas dos agencias. El interés fundamental y primordial era prevenir y garantizar la salud de la población y establecer inmediatamente acciones de remediación y de reparación del daño. En ese sentido, el Gobierno de la República estableció sujetar a la empresa a las obligaciones remediales que tenía necesariamente que enfrentar. Así se establece el compromiso en ese sentido. El cierre temporal obviamente va abocado a establecer un plan y un programa de remediación. La diputada, a quien también le reconozco gran talento y capacidad de conocimiento del marco legal mexicano, sabe que sin duda las acciones gubernamentales pueden seguir un curso en el sentido que la señora diputada recomienda, pero también conoce el sistema judicial mexicano en términos de los derechos de amparo y los diferentes recursos jurídicos que en otros casos, como existe evidencia en el sector minero, han llevado a periodos de tiempo demasiado largos para remediación y reparación, cuando los procesos sin duda entran en una etapa de incertidumbre, no incertidumbre, sino del alargamiento jurídico, que en este caso estaría postergando el cumplimiento de responsabilidades inmediatas. A la fecha, el grupo de trabajo intersecretarial que está trabajando in situ reporta ya la erogación de son 522 millones de pesos en cuanto a la contratación de pipas de agua, tinacos, sustitución de 7,000 tinacos, plantas potabilizadoras de ósmosis inversa, en donde se han gastado casi 300 millones de esos 500 millones de pesos, resarcimiento de los daños a salud y resarcimiento del sector agropecuario por más de 122 millones de pesos. Sin duda, la Secretaría de Economía puede, como lo ha hecho en otras ocasiones, llegar a la suspensión definitiva, como fue el caso
de la mina Pasta de Conchos en el estado de Coahuila, en donde se dio la determinación definitiva en este proceso. Los procesos de inspección los hacemos de manera conjunta para seguridad con la Secretaría del Trabajo y para medio ambiente con la Profepa, en donde estamos determinando obviamente en este contexto nuestras inspecciones. Tenemos obviamente, como ustedes ya lo han escuchado, 25 concesiones, de las cuales no todas están operativas. Hay más de 1.600 operaciones mineras en el país que están constantemente en un programa de previsión, siendo visitadas con los inspectores con los que actualmente cuenta la Coordinación de Minería Nacional, y en este trabajo nos ayudan y nos complementan visitas independientes por parte de Profepa y la Secretaría del Trabajo en este proceso. Es un tema en el cual sin duda nos gustaría seguir trabajando con el Legislativo para poder dar el siguiente paso en su momento. Hicimos una reforma con mucho sentido y con mucha profundidad en materia de la parte fiscal, que da sin duda un mejor equilibrio a los temas de la minería, y sin duda hay un segundo esfuerzo para analizar de la mano de ustedes en esta comisión que tiene la responsabilidad del sector, donde hay más de 26 iniciativas en esta comisión en materia de reformas a la ley, donde si ustedes juzgan conveniente podemos seguir analizando sin duda el siguiente paso en el mejoramiento de los instrumentos jurídicos con los cuales cuenta el Estado mexicano para precisar su acción y su esquema preventivo en estos temas. Gracias. Muchas gracias, señor secretario. Ahora tiene la palabra la diputada Lilia Aguilar para hacer sus comentarios por 3 minutos. Muchas gracias. Estoy ahora sí no confundida, sino muy confundida, señor secretario, sobre todo por 2 temas. El artículo 43, en efecto, habla de la suspensión temporal de las actividades, pero muy claramente dice que si la visita de la inspección en su caso que se practique revela peligro o daño inminente, la Secretaría, es decir, la de Economía, dispondrá de inmediato la suspensión provisional de obras y trabajos. Entonces me parece que, y se lo comento que estoy confundida porque la Profepa, con la que ya nos hemos reunido, han dicho que es una determinación de la Secretaría de Economía la suspensión temporal de los trabajos. Y en algo yo coincido con usted, lo primero es el resarcimiento, y en esa preocupación del resarcimiento me gustaría preguntarle, e insisto, si me pudieran hacer ayer llegar las respuestas por escrito, ¿cuál es el cálculo para determinar que 2,000 millones de pesos es suficiente? Porque se lo digo con conocimiento de causa, nos reunimos con el secretario del Medio Ambiente, nos reunimos con el titular de la Profepa y todo el mundo nos dijo que no había un diagnóstico previo, que no se sabía exactamente a cuánto ascendía el daño y que tampoco se sabía específicamente en qué medida se iba a tener que resarcir a las personas y sobre todo en el daño específico a las tierras y a los pozos de agua. Entonces, ¿cree usted que 2,000 millones de pesos son suficientes? Sé que es un piso, pero me parece un poco arriesgado por parte del Estado mexicano empezar a dar los apoyos de este fideicomiso sin saber cuál es la medida de reparto, y eso se lo pregunto específicamente, cuál es la medida de asignación y determinación de cuánto asciende el daño por persona y sobre todo de qué manera llegaron al cálculo de los 2,000 millones de pesos. Eso primero. Segundo, ¿quién tiene el padrón para asignar el fideicomiso? Y por último, me parece importante que digamos entonces con claridad si es que debido a que la empresa se puede amparar, estamos entonces dependiendo y somos rehenes de estas empresas para que puedan resarcir el daño. Yo coincido con usted, la ley minera y no solamente la ley minera sino la ley ambiental tienen muchas deficiencias y es compromiso de la Comisión Especial resarcir estas deficiencias, pero me parece que el Estado mexicano debe de hacer lo que pueda con lo que tiene para que haya un claro mensaje sobre el tema del Grupo México. Aquí no solamente el que contamina paga, sino nadie está por encima de la ley y nadie está por encima del Estado de Derecho y sobre todo nadie puede estar en una negociación evitando que se cumpla la ley. Específicamente yo insistiría en que se me pudiera hacer llegar cuál fue la última inspección, qué encontraron y quiénes son los responsables por parte de la minera en los temas de seguridad y quiénes participaron en esta inspección y cuándo fue la última. Muchas gracias, señor secretario.
Tiene el uso de la palabra para concluir la primera ronda de preguntas la diputada María San Juana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, hasta por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Con su permiso, nuevamente bienvenido, señor secretario. Gusto verlo. Mi participación voy a tocar una batería de varias preguntas en 3 temas que consideramos nosotros importantes, por lo cual pido disculpas por esta situación, que van a ser varias preguntas, pero trataré de ajustarme al tiempo en el debido respeto a todos y cada uno de ustedes. La economía nacional no está creciendo al ritmo que demandan las aspiraciones de la población. Las causas son muchas y muy complejas, pero el bajo nivel de competitividad del país es un factor determinante. A pesar de que los indicadores macroeconómicos han mostrado una estabilidad aceptable en los últimos 15 años, ello no se ha traducido en un desarrollo potencial económico de México. En el texto del segundo informe de gobierno se resalta que en materia de competitividad, en el periodo 2013-2014, México se ubicó en la posición 55 y no voy a ser reiterativa en eso en función de lo que ya se manejó aquí. Pero las causas de ese retroceso son, entre otras, el deterioro en la percepción sobre la funcionalidad de las instituciones públicas, la calidad del sistema educativo, ineficiencias en el mercado laboral y la baja absorción de las tecnologías de la información, factores que restan productividad a México. En este escenario, el papel de la Secretaría de Economía es de la mayor relevancia, dado que tiene la responsabilidad de fomentar la productividad y competitividad de la economía mexicana, así como diseñar una política de fomento industrial innovadora, entre otras acciones, para generar las mejores condiciones para el crecimiento económico. En este orden de ideas, una de las principales funciones de esta Secretaría es el fortalecimiento del mercado interno. Para lograr este objetivo es indispensable fortalecer y desarrollar a las pequeñas y medianas empresas. En el informe se asienta que a través del Instituto Nacional del Emprendedor se han apoyado a 435,000 MIPYMES con 11,700 millones de pesos. También se informa que gracias al sistema de apertura rápida de empresas se abrieron 30,000 nuevas empresas que generaron 90,000 empleos y una inversión de 18,000 millones de pesos. Sin embargo, persiste la percepción de que las MIPYMES, pese a generar la mayor parte de empleos en el país, siguen padeciendo una situación de marginación y abandono en materia de acceso al financiamiento y a las tecnologías. En este sentido, le pregunto, señor secretario, los apoyos por casi 500,000 de MIPYMES, ¿cómo se han traducido en el desarrollo de estas en competitividad y absorción de tecnologías? ¿Existen indicadores al respecto? ¿Cuál es la relación de la Secretaría de Economía con las MIPYMES que operan en la informalidad y cómo coadyuva con las demás dependencias involucradas para promover su tránsito a la economía formal? Por otra parte, en el mismo paquete económico se incluye el informe sobre el uso de la facultad constitucional del Ejecutivo Federal en materia arancelaria, donde se asienta que se exentaron de arancel 21 fracciones arancelarias relativas a medicamentos, con la finalidad de alentar la competencia en el mercado farmacéutico nacional y con ello garantizar el acceso de la población a medicamentos con precios justos. Dado que por ley corresponde a esta Secretaría estudiar, proyectar y determinar los aranceles y fijar los precios oficiales, escuchando la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, me permito preguntarle respetuosamente, ¿cuál ha sido la política del gobierno en materia de aranceles y cómo se da la coordinación entre la Secretaría que usted encabeza y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Y además, ¿qué avances ha tenido esta medida de liberar 21 fracciones arancelarias con la intención de dotar al mercado de medicamento a precios más accesibles? Y por último, hay un asunto relacionado con la defensa de los consumidores. Son continuas las quejas contra los abusos y servicios deficientes de las distintas aerolíneas en todos los aeropuertos del país. Situación que no solo genera pérdidas económicas, sino severos trastornos en el itinerario de los consumidores. Abusos, excesos, negligencias, es lo que impera en las líneas aéreas. Señor secretario, ¿qué se está haciendo para frenar estos abusos? No hay una aerolínea con excepción. ¿Y cuál es la estrategia de mejora regulatoria de la Secretaría de Economía? Y si existe alguna línea de trabajo respecto de la forma en la que operan estas aerolíneas. Por su respuesta le anticipo mi agradecimiento.
Muchas gracias, diputada. Señor secretario, para darle contestación a la respuesta a la pregunta. Muchísimas gracias, diputada Sanjuana Cerda, por sus preguntas. Yo le contestaría, empezando por su última pregunta, por la de aranceles. En materia arancelaria, el organismo que toma decisiones está integrado por varias dependencias. Participa Banco de México, participa la nueva COFESE, la Comisión de Competencia, participa Hacienda, participa Economía, participa Agricultura. Somos 7 dependencias las que integramos ese comité y las decisiones se toman por votación, o sea, a propuesta, en este caso, de la Secretaría de Economía. Sin duda, yo les explicaba que esto es un tema de frágil equilibrio, porque tenemos que cuidar, obviamente, el bienestar del consumidor en todos aquellos casos donde la producción nacional no tiene, obviamente, suficiencia y pudiera tener un impacto en precios desmedido en la canasta. Y en ese sentido, transitamos en ese equilibrio permanentemente. Usted ha visto, por ejemplo, que reimpusimos aranceles al arroz de países que no tienen tratado de libre comercio con México. ¿Por qué? Pues porque tenemos un tratado de libre comercio que por ahí hay una vertiente que nos da suficiente abasto, pero al mismo tiempo cuidamos a los productores de arroz en los sectores estratégicos mexicanos. Lo mismo pasó con el caso de importación de aranceles de maíz de Sudáfrica, en un caso donde el precio del maíz ha caído 45-48% y donde necesitamos evidentemente contener un poco el exceso de oferta con países donde no tenemos tratados de libre comercio para tratar de regular cuando ya ha bajado el precio del insumo. Entonces son decisiones que se toman en función de esos temas y eso también incluye el sector farmacéutico por la oferta de medicamentos importante en este sentido. En el caso específico de la informalidad, uno de los temas más importantes, y aquí ha sido recurrente el tema, era cómo podemos establecer un mecanismo que nos permita por primera vez crear un paquete de incentivos de tránsito de la informalidad a la formalidad. Está claramente probado que el sector informal es bajo en productividad en relación al sector formal, porque no tiene acceso ni a mecanismos, ni a financiamiento, ni a ningún tipo de apoyo que pudiera mejorar el esquema de productividad en este sector. El programa Crezcamos Juntos de la Secretaría de Hacienda lleva una participación de diferentes agencias, incluyendo la INADEM, con un monto por 500 millones de pesos para poder beneficiar a 125,000 microempresas que hagan este tránsito. Al inicio hubo un comentario sobre qué puede hacer una microempresa con 4,000 pesos. Le diría yo que sin duda, cuando uno va y analiza el universo de los créditos en el programa de microfinanciamiento, cuando uno ve el tipo de créditos que se dan a la señora que hace alimentos en casa para vender, al tablajero que trabaja en su pequeño taller con herramientas muy elementales, vemos que el crédito promedio en algunos de estos grandes organismos de microfinanciamiento no rebasa los 3,000 pesos. Entonces, poder apoyar a las pequeñísimas empresas con un proyecto de 4,000 pesos, adicionalmente a poderles dar otros beneficios como acceso a un esquema de financiamiento, como acceso a un tema de apoyo en cuanto a poderlos inscribir en el Instituto Mexicano del Seguro Social, sin duda que logra ampliar un poquito el esquema de posibilidades. Creemos que este programa RIF, dentro de lo que es la incorporación a la formalidad, cuando el balance es positivo, nos pudiera llevar favorablemente a estos términos. Sin duda, usted hace comentarios sobre las aerolíneas. Le voy a relatar, sin dar nombres de aerolíneas, un incidente que me ocurrió hace un par de meses. Estaba yo en un aeropuerto sufriendo el retraso de una aerolínea de más de 2 horas, cuando recibo una llamada de su director general quejándose de que la procuradora le había puesto un sello de suspensión en sus oficinas centrales. Digo, mira qué oportuna tu llamada. Este es el segundo día en esta semana que me deja plantada tu aerolínea. Sin duda ahí el reporte que tengo de la procuradora es un reporte de una mayor intensidad en cuanto a las observaciones, porque generalmente al consumidor nunca se le resarce de los problemas que se derivan de este proceso. Afortunadamente hay un proceso, la Procuradora ha establecido una estrategia de trabajo con todos los directores generales, estableciendo compromisos de parte de ellos para poder establecer convenios precisos de mejoría y de reconocimiento de quejas en este sentido. Yo le pasaría y le pediría a la licenciada Lorena Martínez, Procuradora del Consumidor, que le pase una información exacta sobre casos, reportes, quejas, soluciones
que se están teniendo con la industria de servicios aéreos, con el sector de servicios aéreos del país, en donde, le digo, yo procuro viajar la mayor parte del tiempo y usar todas las aerolíneas en mis viajes de trabajo, y soy también afectado a veces por este tipo de procesos, pero la Procuradora del Consumidor, desde que llegó, ha tenido una línea de trabajo específica en esa materia. Muchísimas gracias. Gracias, señor secretario. Tiene ahora para formular sus comentarios, hasta por 3 minutos, la diputada María San Juan. Gracias, señor secretario. Yo creo que el ejercicio que está pegado a ley está privilegiando el diálogo y lo que pretendemos también es generar confianza y certidumbre, no solamente entre nosotros los legisladores y los funcionarios del Ejecutivo Federal, sino certidumbre y confianza de los usuarios, de los consumidores, de los empresarios, que permitan a esta Secretaría detonar todas las acciones que sean necesarias. Usted en varias ocasiones mencionó ahorita, y lo valoro, el reconocimiento reiterado que hizo a la labor de los legisladores en el apoyo a las reformas, en la aprobación de las mismas, y lo valoro en lo personal mucho, pero nuestro trabajo, lo decía mi compañero diputado, como legisladores, terminó una primera etapa. Hoy va la etapa del Ejecutivo en la implementación de estas reformas, y nuestra segunda etapa está en observar que eso se aplique y que dé los resultados que debe dar en algo que a lo mejor pudiera ser un discurso muy gastado, pero es algo apegado a la realidad, que se refleje esa economía en los bolsillos de los mexicanos y de las mexicanas. Entonces yo le reitero, señor secretario, la disposición de los legisladores de mi grupo parlamentario y las legisladoras del mismo, a que lo que tengamos que apoyar en lo que nos corresponde, para modificar, para fortalecer acciones y para corregir lo que se tenga que corregir en el ámbito legislativo, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza siempre estará dispuesto, pero también dándole seguimiento a que todo dé los resultados que planeamos. Gracias por sus respuestas. Muy eficientemente, aquí está la tarjeta de la... Muchas gracias. Yo quisiera ahorita, aprovechando que terminamos la primera ronda de preguntas y respuestas, que nos diéramos un espacio de 5 minutos para regresar. Muchas gracias. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.